Hoy tenemos el estudio de las progresiones aritméticas. ¿Qué son progresiones aritméticas? Son una sucesión de números en un orden que se les llama términos. Esos números se llaman términos. Están ordenados de tal manera que llevan una secuencia, digámosle, sistemática, ¿sí? Y tienen una distancia entre un término y otro que se llama diferencia o razón. Listo. Vamos a leer el ejercicio. Dice, hallar la suma de los 60 primeros términos de la siguiente sucesión. Y aquí tenemos, la sucesión es 11, 9 y menos 1. Bien, ¿qué significa esto? Que yo voy a tener una secuencia de 60 términos, uno después del otro, en este orden. De 11, primero comenzamos con 11, ¿verdad? Luego seguimos con el 9 y después con el menos 1. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo voy a restar. Voy a encontrar los datos, ¿sí? N es el número total de términos que yo voy a considerar. En este caso, 60, ¿verdad? A es el primer término de la sucesión, que en este caso es 11. R es la diferencia o la diferencia, ¿sí? O la razón entre estos dos términos. El segundo menos el primero. Si yo resto 9 menos 11, me va a dar un número negativo, menos 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 9 es positivo, el 11 es negativo. Si restamos, conservamos el signo del número más alto, en este caso el negativo. 11 menos 9, menos 2. Y también me piden encontrar la suma. Ahora, para encontrar la suma, yo tengo la fórmula. La fórmula me dice que tengo que calcular A más U, entre paréntesis, por N, y todo eso dividido para 2. Bien, pero ¿qué significa U? Es decir, que U es un término que no lo conozco. U es el término enésimo. ¿Qué significa el término enésimo? El término enésimo significa que es el término último de una sucesión. En este caso, el 60avo término. ¿Cómo calculo ese 60avo término? Mediante esta fórmula. U es igual a más N menos 1 entre paréntesis por la razón, por R. Bien, observo las dos ecuaciones o las dos fórmulas y me doy cuenta que en la fórmula de sumatoria necesito el término U. No lo tengo, ¿verdad? Es una incógnita. Entonces, en la otra fórmula tengo el valor de U. Lo puedo calcular, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí puedo calcular U. ¿Cómo calculo U? Mediante la fórmula A, que es el primer término, 11, más el primer término de la sucesión, pues 11, ¿no? Más N menos 1, que es 60 que vale N, menos 1, entre paréntesis, multiplicado por la razón, que en este caso es menos 2. Bien, la ley de la jerarquización me dice que yo debo primero realizar los paréntesis. Aquí tengo que restar 60 menos 1 y eso me da 59. Ese 59 después tengo que multiplicar por menos 2. Primero hago los productos y divisiones y después las sumas y restas. Esa es la ley de la jerarquización de las operaciones aritméticas. Bien, entonces tengo 59 por menos 2 me da menos 118. Ahora sí, ya tengo 11 menos 118. 11 menos 118 es una resta. ¿Por qué? Porque se convierte en una resta porque tengo un número positivo y un número negativo. La respuesta va a ser negativa, es decir, el número más alto es negativo y resto 118 menos 11 me da 107. Ya tengo el término enésimo que es 107 negativo, menos 107. Listo. Una vez que ya tengo el término enésimo, ya puedo calcular entonces la sumatoria de los números. Vamos a calcular acá en este sector. Bien, ¿qué dice la fórmula de la sumatoria de los 60 términos? En este caso, los 60 primeros términos. Deberíamos ponerle aquí sumatoria de 60, aquí como un subíndice, para saber que son 60 términos que estoy sumando, ¿verdad? Bien, entonces aquí tengo A, que vale 11, más U, que vale menos 107. Lo voy a poner en un paréntesis porque es un número negativo. Después de eso lo multiplico por la razón que es, por N, perdón, que es 60. Bien, y lo divido luego para 2. Ahora, aquí debo tener cuidado porque aquí tengo un número positivo y un número negativo. Un signo positivo y un signo negativo, más por menos se convierte en negativo, menos, entonces me quedaría 11 menos 107 por 60 dividido para 2. Recordemos que como está multiplicando el 60 con el paréntesis, no puedo dividir para 2. Es decir, puedo simplificar aquí, ¿sí? 60
y dividirlo para 2. Por eso me da 30 aquí, ¿verdad? Listo. Entonces me queda 107 negativo menos 11 me da menos 96 y eso lo multiplico por 30. Menos 96 por 30 me da menos por más, me da negativo. 96 por 30 me da 2880. Y de esa manera he calculado la sumatoria de los 60 primeros términos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo al sumar uno más otro, más otro, más otro, más otro, más hasta el 60º término, voy a encontrar esa sumatoria total de menos 2880. Recordemos que para calcular la sumatoria debo tener todos estos elementos: A, U y N. Y listo, resolví mi ejercicio.